en que pudimos ver experiencias creativas muy interesantes. También se tocaron temas importantes dentro de lo que es la cultura digital, tanto en Chile como también la presentación de Alessandro Ludovico, con todo lo que tiene que ver con el hacking y la cultura digital y la preservación y el archivo, que él lo ha trabajado durante, digamos, todos los años que ha estado involucrado en lo que es cultura digital. Y lo más importante, creo yo, son las preguntas que quedan, que salen de todas las experiencias que pudimos revisar ayer, ¿cierto? Preguntas sobre el archivo, sobre la preservación, sobre la estética digital, sobre el lenguaje digital, sobre también cómo armamos un archivo y cómo conectamos los distintos archivos, ¿cierto? También, o sea, este archivo que estoy creando yo, el archivo que hizo Valentina, que presentó ayer en el primer panel, etc. Entonces, eso es lo más interesante desde mi punto de vista, las preguntas que surgen de aquí. Ahora vamos a comenzar con el panel sobre literatura digital, donde son 5 exponentes, un panel más o menos extenso. En realidad, en mi investigación es en literatura donde he encontrado la mayor cantidad de trabajo con el lenguaje digital, o también desde aquellas disciplinas como el arte que de alguna manera entran también dentro de lo que es el espacio literario. En este panel tenemos, como les dije, 5 presentadores. Los voy a presentar brevemente para no alargarnos mucho. Uno de ellos es Demian Choff, que está por allá. Les voy a invitar a todos a pasar a sentarse en la sillita. Por favor, ahí adelante. Está Demian Choff, que es licenciado. Carlos, Luis, Eugenia, por favor, si pueden pasar adelante. Sí, que puede conseguir. Demian Choff es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Arcis, es magíster en Artes por la Universidad de Chile y doctor en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile también. Es autor de obras como Máquina Cóndor y Máquina de Coser, que es sobre lo que nos va a presentar hoy día, principalmente sobre Máquina Cóndor. Y actualmente se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Finisterre y la Universidad de Chile. Eugenia Prado es diseñadora gráfica de la Universidad Católica y cofundadora de Seibo Ediciones con Dauno Totoro. Es autora de varias novelas, como El Cofre, Cierta Femenina Oscuridad, Lóbulo, Hembros, Asedio a lo Poco Humano, que es de lo que nos va a hablar hoy día, Objetos del Silencio, Secretos de Infancia, entre otros. Y en el 2017 publica su libro Advertencias de uso para una máquina de coser, con la editorial Moda y Pueblo. Luis Correa Díaz, que también nos acompaña hoy día, aquí está ahí de los primeros, es profesor de español en la Universidad de Georgia y también es miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Ha escrito varios libros, es poeta también, entre ellos uno de sus últimas publicaciones es Clickadoodle Poems, que está siendo exhibido en la muestra Estéticas Digitales de la Bienal de Artes Mediales. Y dentro de sus textos teóricos está, dentro de sus últimas publicaciones está Poesía Digital Electrónica Latinoamericana, Muestrario Creativo y Crítico, Latin American Spanish and Portuguese Literature in the Digital Age, y también ha publicado Poesía y Poéticas Digitales, Tecnos Multimedia en América Latina, Definiciones y Exploraciones, editado por Scott Weintraub. Ignacio Nieto es artista visual y actualmente trabaja como académico de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterre en Santiago. Desde 1999 ha participado en exposiciones, congresos y encuentros artísticos en Europa, Asia y América. Como investigador se ha dedicado a
temas que vinculan el arte, la ciencia y la tecnología, y en esa línea, dentro de sus últimas publicaciones, está Ciencia Abierta, Singularidad e Irrupción en la Frontera de la Práctica Artística, escrito junto a Marcelo Velasco, y es autor de Mi pololo volvió de Antuco, que es una obra, una apropiación de la artista rusa Olia Lialina, que hizo esta obra que se llama My Boyfriend Came Back from the War, y que también está siendo presentado en la Bienal de Artes Mediales. Y Carlos Cosiña también nos acompaña, que es poeta y editor. Ha publicado los poemarios Aguas Servidas, 3 canciones, Espacios de líquido en tierra, Plagio del afecto, Al margen de la propia vida, entre otros. Y desde el año 2003 está a cargo del sitio de poesía hipertextual Poesía Cero, que es de lo que nos va a hablar hoy día también. Así que los quiero dejar con, déjenme ver quién estaba aquí en mi programa de coloquio. Los quiero dejar con Demian Choff, que va a partir presentando, hablarnos sobre su trabajo artístico, principalmente sobre las obras que mencioné, Máquina Cóndor, y no sé si vas a hablar de Máquina de Coser también, ahí vamos a ver. Oye, pero sabéis que yo iba a leer en pantalla una presentación que traje, entonces... ¿La quieres leer y quieres que yo vaya pasando? ¿O quieres ponerte acá y tú vas pasando? No, sí, por eso pasa para acá mejor. La idea es que vayan, perdón, que no les expliqué. La idea es que vayan pasando para acá para ir presentando y ustedes mismos van pasando sus diapositivas. Ya. ¿Quieres presentar desde el PowerPoint o desde el PDF? Ya, bueno, yo, como no soy muy bueno para la cosa pública, suelo leer, así que lo que voy a hacer es que voy a leer. Entonces me parto leyendo. Dice, en esta presentación iré de lo simple a lo menos simple. Lo primero es que Máquina Cóndor, la obra de la cual me han invitado a hablar, se compone de una máquina blanda e inmaterial, que es el programa, el algoritmo, y la máquina lógica, y una máquina o varias máquinas duras y materiales, que se refieren al conjunto de todos los objetos de formas variables en los que la operación Máquina Cóndor se ha materializado. La obra se ha presentado varias veces, entre 2006 y 2016, produciéndose modificaciones tanto en el programa como en las instalaciones. La primera de estas materializaciones, que veremos luego, fue en 2006, en la Galería Gabriela Mistral, en Santiago de Chile. En esta imagen, que corresponde a la versión más reciente, vemos un monitor exhibiendo en tiempo real una estrofa generada por la máquina, así como el proceso generativo y una descripción total del algoritmo. Este monitor corresponde a la versión más reciente de la máquina que se presentó en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, también en Santiago, entre 2016 y 2017, esa es una vista total, digamos, de la máquina. En esta imagen vemos la primera versión, la del 2006, y concretamente una vista lateral en donde se ve una estructura de andamio, parte de 90 televisores de 5,5 pulgadas desmantelados o destripados, una impresora de formulario continuo OKI 320, que me recuerda a mi infancia y a diversas películas, y a mi primera impresora, 3 paneles alfanuméricos LED que me recuerdan a los aeropuertos, y el hardware Máquina Cóndor, sobre el que volveré luego en más detalle. Esta escultura, porque así le llamo, mide 110 por 250 por 360 centímetros. Acá vemos al mismo objeto por detrás y de frente no. Nótese la egipciaca columna de papel, eso es muy importante, el papel en contraposición a la pantalla. Hay otro detalle de la impresora imprimiendo uno de los versos. Acá vemos 2 detalles de los versos impresos en papel que contrastan con los impresos en pantalla, que solo existen durante 3 minutos y 25 segundos. Después desaparecen o no se sabe cuándo van a volver a aparecer y con qué forma. Por lo tanto, no puede decir que desaparecen. Acá vemos un detalle de uno de los pequeños televisores destripados, importante el destripar para mí. Acá otro detalle de los paneles alfanuméricos LED, fíjense
en la factura bastante brutalista con el naciente embalaje. Acá vemos una segunda escultura que se encontraba en otra sala de la misma galería, que tiene dos salas. Esta es semejante, pero no igual. Se trata de una estructura de andamio y 12 televisores de 14 pulgadas a color, recolectados en el mercado persa de Santiago. El nombre chileno para mercado de las pulgas, como el PRO chileno, no hace falta esa explicación. Esta escultura mide también 110 por 250 por 360 centímetros. Pero al tratarse de televisores a color, recibiendo una señal monocroma, se producen variaciones cromáticas que están determinadas por la calibración, o más bien descalibración del televisor respectivo. Es decir, se producía un juego pictórico ahí que para mí, como artista visual, que es el lugar del cual provengo, visual y conceptual, es relevante, digamos. Acá otro ejemplo. Y acá se nota más, digamos. Bueno, estas teles de acá recibían la señal desde la primera escultura y concretamente desde el módulo computacional, podríamos llamarle, que vemos a la izquierda, y en mayor detalle vemos la secuencia de puertos a la derecha, digamos, y esos cables van a dar al objeto que vimos anteriormente y lo alimentan con texto. Acá vemos lo que llamo, quizás un poco arbitrariamente, hardware máquina Cóndor, un computador común y silvestre del 2006, solo que con 3 puertos multiplexores de 12 tarjetas de video cada uno, un puerto para los paneles LED y otro para la OKI 320, lo cual constituía ya en esa época un deliberado anacronismo. Hay que agregar que Máquina Cóndor no transmitió únicamente dentro de la galería, sino también en el espacio público real, acá en el centro de Santiago, y en el espacio público virtual, acá en una www.maquinacondor.com. Acá un detalle de lo que pasaba en Santiago, quizás mencionar de paso que se me censuró en esa... Lean el tipo de frase, digamos. Se me censuró después de 5 días porque se consideró que el lenguaje era obsceno, etcétera, digamos. Pero alcancé a hacer las fotos, por suerte. Bien, un mes después la obra se presentó en Madrid, en un lugar de nombre un poco extraño, el Antimuseo de Arte Contemporáneo El Ojo Atómico. Ahí se conectó la página web a un computador. Toneladas de materia se transformaron en lúmenes y también en unos pocos kilos, concretamente en lo que pesa un computador y un proyector de video. Para mí ese contrapunto entre lo inmaterial de la máquina lógica y lo material de la máquina física es relevante, por lo menos en el caso de todo trabajo que funcione con fórmulas, digamos. Sirve mucho para entender el arte conceptual, que, aunque sea, digamos, a lápiz, sobre muralla. 6 años después, en 2016, la obra fue presentada en el Kunstraum Kreuzberg Bethanien, en Berlín, como parte de una muestra que contenía obras que eran todas en lenguas extranjeras, es decir, en toda lengua que no fuera el alemán. Aquí también la máquina se presentó solo como proyección de la página web, pero con algunas modificaciones de diseño orientadas a hacer más inteligible el proceso de producción de estrofa. No sé si podría mostrar un ratito el video. Es importante que se empiecen a fijar. Esa scrapping contiene palabras que se hacen en distintos periódicos porque son relevantes para el mecanismo que hace que la máquina genere los versos que genera, o más bien distribuye las palabras como las distribuye. Las palabras buscar relacionadas con economía y guerra, todas. Y ahí los poemas
ha generado. Aquí lo voy a dejar porque se supone que tengo que ser breve. La última. También en 2012, Máquina Cóndor fue conectada a un sismómetro, de manera que la prosa generada comenzó a depender de una doble coyuntura. Las palabras buscadas, que vimos recién, y ranqueadas en los periódicos, ya volveré sobre eso, y la fuerza de las pisadas de los espectadores. La prosa utilizada en esa ocasión correspondió a fragmentos de la obra Mundus Subterraneus de Athanasius Kircher. Ya volveré sobre esa variación que aúna además hardware y software de manera necesaria y nada contingente. Bueno, lo que vemos en términos materiales es una vitrina, componentes de PC, 2 sismómetros y 2 monitores de 16 pulgadas desmantelados. La instalación se realizó en la Biblioteca Nacional de Chile, en Santiago y en Chile. Hay más detalles. Ahí uno de los sismómetros, ahí las ondas telúricas que están registradas, tiendo a registrar por el sismómetro. Ahí las mismas ondas más las búsquedas de palabras en los periódicos. Hay un detalle. Bueno, no me alcanzo a leer lo que dice, pero después, digamos, hay tomas más de cerca. Ahora vamos a ver la segunda parte. Veamos ahora la parte inmaterial, el algoritmo. Como puede verse claramente en esta imagen, que corresponde a la última presentación que hice, Máquina Cóndor es también un procedimiento y un conjunto de pasos finitos que se encaminan hacia un resultado y que se expresan en un diagrama que incluye un poema en este monitor y otros tantos en pequeños televisores. Esto es importante. Ese es el verdadero poema, la estructura relacional vomitada por el mundo a través del filtro de los periódicos y de los datos duros de la economía. No solamente el poema, no solamente la estrofe 4 versos, digamos, sino que todo el conjunto diagramático, que también podemos entenderlo como un archivo de lo instantáneo, que habilitaría una arqueología del instante, pero son ideas que no alcanzo a desarrollar en 10 minutos, en 15. ¿Por qué digo economía? Vamos a ver ahora puros detalles de esta pantalla. ¿Por qué digo economía? Lo digo porque aquí están implicados también los valores del litio, el cobre, la plata, el oro, el dólar, el peso, el guaraní, la libra, el rial saudí, el franco congolés, el euro, etc. Así se ve en el diagrama, como se puede ver ahí. ¿Se fijan un recorte de la parte superior, o más o menos la mitad a la derecha? Por otra parte, como se puede ver ahí, hay un motor que busca y ranquea 333 palabras relativas a 2 ámbitos frecuentes en los periódicos, la guerra y la economía. Esas palabras las vemos arriba a la derecha, donde leemos, por ejemplo, no sé si se alcanza a leer, Brexit aparece 16 veces en The Economist. Volvemos atrás. En su primera versión, la de 2006, la máquina se limitó a 5 sitios, que eran el New York Times, el Washington Post, el Miami Herald, el Guardian y el Economist. El diagrama era mucho más críptico y la variable económica no existía. Había una variable azarosa que se le ocurrió al técnico con el que trabajé, que después la reemplacé porque me parece muy poco interesante el pseudo-azar, digamos, en arte medial. En 2012 ese número se amplió, el de periódicos, y en 2016 se amplió todavía más. Ahí vemos el monitor original, digamos, muy críptico, lo cual explica que la recepción de la obra, digamos, no fue total, como yo hubiese querido. Dice, bueno, volvamos al presente. Como se ve en el diagrama, a cada palabra del ranking le corresponde una categoría. Categoría, voy a explicar lo que es. Fíjense, son 9 columnas, lo que ven ahí son 9 columnas que contienen 16 palabras cada una.
En blanco están las que están activas, es decir, las que están sustituyendo a las originales en ese momento Mori de Luis de Góngora que se llama De la ambición humana. Ese es el poema de Góngora. Fíjense, hay 9 palabras entre corchetes, y esas 9 palabras entre corchetes pueden ser sustituidas, no por 16 sino que por 15, porque las originales están implicadas, y esas 9, digamos, corresponden a las 9 columnas que vemos ahí, con 16 palabras cada una, y a su vez las 16 están divididas en 4 grupos de 4. Si se fija, dice categoría 0 sobre 1, categoría 1 sobre el 2, 3 sobre el 3, 0, 1, 2 y 3, perdón, que el 0 es un número también. Y las que están siendo usadas en términos efectivos, digamos, o en términos en ese momento, en términos actuales, se diría, son las que están en blanco, y eso lo mostraba la última instalación. Ahí, por ejemplo, las que están en blanco. Entonces tenemos el original, que es este, de Góngora, muy bonito, un memento mori, es decir, un texto que te recuerda que vas a morir, que es una tradición que viene de los emperadores romanos. Hay un tipo encargado de decirle en la oreja al emperador romano mientras salía a ser ovacionado: te vas a morir, te vas a morir. ¿Sí? Tiene que ver con las vanitas del barroco también. Dice: mariposa, no solo no cobarde, más temeraria, fatalmente ciega. Lo que la llama al fénix aún le niega, quiere obstinada que sus alas guarde. En el caso de la que está diciendo la máquina, determinada por las variables económicas que he enunciado y por las búsquedas en los periódicos que también he enunciado, la traducción que hace la máquina del mundo es esta: coyuntura, no solo no encefálica, más exánime, asépticamente hilvanada. Lo que la vivisección al escalpelo aún le niega, quiere disfónica que a sus tanatólogos guarde. Como se puede ver, es una escena de quirófano, es decir, ponemos en relación a los quirófanos, a la anatomía y a la cirugía con la guerra y la economía. Eso es relevante. Digo, no es un gran poema, pero es el proceso, el algoritmo, la fórmula, lo que cuenta. Lo real se expresa a través de ella de un modo objetivo. Es un realismo de la cuantificación, de la causalidad. Es como un termómetro que se le pone al mundo. Es lo que Wittgenstein llama una forma lógica, que reacciona so und so en alemán, así y así, traducido al español, aunque prefiero el chilenismo, así y asá. Ahora bien, fíjense que en el diagrama hay 4 líneas horizontales que separan cada una de las 16 palabras de cada una de las 9 columnas, en 4 grupos de A4, y que siempre se trabaja solamente con las 4 primeras, o con las 4 segundas, o con las 4 terceras. Uno se preguntará, bueno, ¿por qué? Esos grupos no son arbitrarios, pues responden a criterios aglutinantes. Primero pues responden a criterios aglutinantes que en el inicio fueron temáticos. Grupo 1, autopsia. Grupo 2, autopsia que revela muerte por envenenamiento. Grupo 3, autopsia que revela muerte por violación. Grupo 4, algo más complejo, que tiene que ver con la incapacidad de enterrar los cuerpos, que llamamos síndrome de Antígona de la historia de Chile. Ahora el criterio de agrupación cambió. Lo que hago es que ahora intento agrupar términos provenientes también de la anatomía, la cirugía y la medicina forense, pero que además tengan sentido en otros ámbitos, es decir, que sean polisémicos, cosa muy difícil en el mundo de la medicina, como por ejemplo cuenca, que tiene una correspondencia en la geografía, fosa, que la tiene en la geografía y en los cementerios, bóveda, que la tiene en la arquitectura, cámara, que la tiene en la arquitectura, globo, que la tiene como aeronave, como juguete, etc. Ese es el porqué de las palabras. Ahora vamos a ver el porqué de la elección de las palabras, de la inserción de las palabras en el sintagma. Volvamos a la lógica. En esta versión, la máquina trabajó solo con la categoría que estuviera asociada a la palabra que más veces aparecía en el ranking. Es decir, no se iteró por el ranking como las veces pasadas. Leo, tuve la mala o buena idea de incluir la palabra Trump. Trump nunca dejó de liderar el ranking. Yo pensé que no saldría electo, pero salió y se quedó ahí, enquistado. La palabra Trump, como leemos ahí, es la que más aparece con 1029 veces. Se utiliza la categoría número 0, por lo tanto, quedamos condenados a la categoría número 0 durante toda la exposición de Cerrillo, por lo demás, por culpa de Trump, por culpa mía más bien.
¿Mm? Ya. Bueno, otras cosas que pasan con Donald Trump, esta es una foto tomada por un espectador, donde Trump aparece 666 veces el día de la inauguración. Yo me pregunto qué diría la Hannah Arendt, que es como la banalidad del mal esto. Volvamos a la lógica, en esta versión... ya termino. Ahora bien, ¿qué escoge entre cada una de las 4 palabras en cada uno de los 9 casos? Me preguntarán ustedes. Lo dice el punto B de la explicación que está en la cajita más baja del monitor. No lo voy a mostrar, es la que está ahí abajo, ¿no? Dice, consulta en línea y análisis de los valores de compra y venta de recursos naturales y de monedas de ex colonias africanas del Medio Oriente y de los países donde tuvo lugar la operación Cóndor. Ahí se ve, ahí está el valor del litio, de la plata, del oro, del dólar en relación al peso argentino, del dólar en relación al peso uruguayo o al real. ¿Cómo es eso? Es simple, cada palabra está por una relación. Supongamos que la primera está por la relación dólar-peso, la segunda por la relación dólar-peso argentino, la tercera por dólar-peso uruguayo y la cuarta por dólar guaraní. Cada valor es dividido por 4. A veces la división produce una sobra. Si divido 4 por 4 obtengo 1 y me sobra 0. Pero si divido 5 por 4 obtengo 1 y me sobra 1. Si divido 6 por 4 obtengo 1 y me sobra 2. Y si lo hago con un 7 me sobra 3. Así tengo 4 números relativos a la sobra, 0, 1, 2 y 3. Eso es lo que constituye el criterio de selección, porque siempre se privilegia a la moneda que tenga la mayor sobra y así se decide qué palabra se usa en cada uno de los 9 casos. O sea, es una máquina completamente determinista, nada azarosa. Lo mismo se hizo con los metales y también con otras relaciones como euro-franco, congolés o libra-dólar jamaiquino. Siempre la relación era de colono colonizado, lo cual es debatible porque a veces las colonias colonizan. En el caso de Chile, que se anexó la isla de Pascua. Bueno, ¿qué tiene que ver la isla de Pascua con Chile? Además, hoy por hoy casi todo el mundo es colonia de Estados Unidos. En la versión con el sismómetro, hay que decirlo, las palabras eran sustituidas por fragmentos de Kirchner que aparecían en solitario. Kirchner creía que las entrañas de la Tierra eran como las entrañas del cuerpo humano. No leo la frase por una cosa de tiempo, pero es una frase que, digamos, describe las entrañas de la Tierra como si fuera un cuerpo humano. Esa la sí la puedo leer, dice, la corriente de aire evita que se extinga el fuego y que el agua se pudra o se hiele, en estrecha relación con las ondas telúricas. De eso se trata Mundo Subterráneo. Los parámetros para discriminar en las listas de estos fragmentos respondían a otro principio causal, la fuerza de que pisa la Tierra, y que no siempre tiene que ver con el peso, pues un niño saltando por todas partes puede pisar con más fuerza que un gordo parsimonioso. Dice, la divina sabiduría edificó esta mansión destinada al género humano. Y esta es la última. Puede que el módulo 4, la operación matemática de la que acabo de hablar, sea arbitrario, pero puedo hacerlo más determinista. Puedo, por ejemplo, poner a cada palabra por la acción de una AFP, de una ISAPRE, de una inmobiliaria asociada a una universidad privada, etc. Las acciones fluctúan. Puedo construir un sistema de búsqueda donde no tenga que estar dándole palabras clave al motor. Puedo simplemente tomar todo el contenido de un periódico de un día y analizarlo completo. Puedo insertar palabras, imágenes y sonidos encontrados directamente en los productos de la máquina. Porque la máquina que está en desarrollo va a leerse, va a producir imágenes, va a sonar, va a regular temperatura, humedad y luz en un terrario y va hasta ser comestible e inductor al canibalismo. Puedo hacerlo 100% determinista y mucho más preciso. Gracias. Muchas gracias. No, está bien. Bueno, vamos a dar paso ahora a la presentación de Eugenia Prado. Si es que podemos bajar las luces porque tú necesitas mostrar video. Siento ahí y mostramos el video primero. Ya, ok. Ya. Sí, mejor que los que están presentando se sienten allá, si no, no van a ver en la pantalla. Ya. Pongo el video entonces. Yo creo que partir con el video, esto es una novela instalación y vamos a partir con eso y explico. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo de acá? Gracias.
el video dura 4 minutos. Ya. Este, ¿no? El de... No, este. El odio a mi padre. ¿Ese? Sí. Ya. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Y apagar la luz. Y la luz, Felipe, pues. Ahí. Mi padre, el amor no existe. Odio estos mensajes grabados en fuego. El amor no existe. Mi padre no. Tampoco mi madre. El amor no. El amor no existe. El amor no conoce. ¿Quién? ¿Cómo? Cuando el amor no existe. ¿Quién? Todos ellos. El amor no existe. El amor no existe. A fuerza de odiarnos. Cuando dicen que el amor, a fuerza de la autoridad, nos tiene sus padres y sus instituciones. ¿Cómo existe? ¿Dónde? ¿Cuándo? Odiar al Padre y sus instituciones. Nada adelante cuando las alucinaciones nos impiden ver los propios ejercicios. Y a las fuerzas que nos precipitan, odiando al Padre que nos silencia, desechando sus desechos tenaces. El odio entonces odiando los estallados en la deuda que el Padre cobrará a su debido tiempo. El odio crece adentro. La insolencia se corrige por la fuerza. Los animales se alimentan y eliminan sus desechos. La deuda que el Padre tira creciéndonos adentro. Al costado del deudor, anidando odios cada cierto tiempo. Muy cerca de las bestias. Se mata. Crece. A los padres. El odio va creciendo. Los padres viven muy cerca de las bestias. Los demonios creciendo crecen. A los padres, a todos nuestros padres, cuando el odio crece adentro, estallado de nefastas emociones. Al Padre, a todos nuestros padres, cuando el odio va creciendo, muy cerca de las bestias, los demonios crecen. A los padres, a todos nuestros padres, cuando el odio crece adentro, estallado de nefastas emociones. Ya estamos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Carolina Gainza que permitió sacar a la luz este proyecto que es del 2004. Este proyecto tiene que ver con un texto que estoy escribiendo hace 17 años. No es casual, es por acumulación. La idea tiene que ver con, un poco como dice Donna Haraway, ser modesto testigo de una época que a mí me cruzó de una forma brutal
Yo partí con las máquinas del 24, partí con los computadores y nunca más salí de ahí. Eso es muy importante porque así estamos y así vivimos. Yo no odio a mi padre primero que nada. Lo quería mucho, ya no existe, se murió. El padre patriarcado, el padre plástico, padre neoliberal, padre neobarroco, padre global, padre consumo. A eso me refiero cuando hablo de odio a mi padre. Y ahora voy a leer un texto para explicar un poco la obra porque es más rápido así. Hembros, asedios a lo posthumano, tiene que ver con un texto que hace 5 años estaba puesto en escritura y en el año 2004 ya se puso en escena. En una instalación escénica plástica, multimedia y de tecnologías, producida y montada por el colectivo de artes integradas Caín, estrenada en el Galpón Víctor Jara en Santiago de Chile a principios de 2004. La propuesta consistió en poner un texto al servicio de otras disciplinas. Participaban en ella 5 artistas que desde la libertad de sus imaginarios y sus oficios, lenguajes y soportes, ejercitaron su arte para desplazar la letra hacia la escena. Podríamos hablar de una ópera, para no decir que esto es tan creativo, solamente que se incorpora la máquina como un tema muy elemental y muy importante. Hembros novela instalación es teatro-novela, una actriz y su potencia, un entorno de máquinas dispuestas y adecuadas, trazos escénicos que exploran una mente determinada por la interacción con las máquinas, un proyecto ambicioso que buscaba el riesgo en un espacio no determinado por los códigos de lo profesional comercial, un trabajo fronterizo para un texto que explora este nuevo psiquismo al que llamaríamos posthumano. Nos interesa explorar las interacciones entre máquinas humanas y nuevas tecnologías, capturar signos y símbolos que en un ambiente codificado actúan como modelos, imprimiéndose en las mentes y cuerpos de hoy. En su exposición cruda y saturada de una nueva humanidad, la escena proyecta un mundo contaminado de sobrecarga y de espacios saturados. Fue la idea fuerza de este proyecto, interactuar con los medios productivos en su actual estado de acumulación y sumarnos a esta propuesta global expansiva para capturar estas novísimas fuerzas que modelan los sujetos, psiquis, mentes, cuerpos y que el estado de las cosas y las palabras contienen en este contexto contemporáneo de precisión y experimentación. Sumar, sumar y volver a sumar. Por eso, si se fijan en el video, la idea es ir sumando textos, aunque no se entienda bien, pero un poco por acumulación. Unos encima de otros, los textos, las escenas, los pantallazos, la música, los luces, los videos, las máquinas comunicantes, el mercado del tiempo, del dinero, el consumo a toda velocidad. Permitirse desde la acción el cambio de estado a un traspaso definitivo, no como fin, sino iniciar algo nuevo en función de la escritura. Se dice menos es más, en este caso más es más. Mientras el mundo es vigilado desde el satélite, en la medida que te alejas y te elevas, puedes observar con distancia el hormigueo de seres humanos que circula por la Tierra. Asimismo, la información circula toda la vez. Así, el organismo se enferma por partes y en otras sobrevive. Mutar cuando todo es posible gracias a los nuevos soportes y tecnologías para la sobrevivencia. Permitirse un cambio de pieles. Hombre, hembra, hermafrodítico, feroz, opera en lo múltiple. Somos tecnologías de cuerpo y mente, una amalgama que crece como una enorme cadena de quejidos incómodos. El miedo crece cuando nos vamos enterando de la sobreexplotación de recursos naturales o el peligro de la falta de agua, o que en segundos podamos desaparecer bajo el estallido de una explosión solar. Se amplían las amenazas, condicionados a la idea de un mundo finito que nos acontece a toda velocidad y que colapsa o se destruye de un momento a otro. El miedo paraliza. Sometidos a la información más cruel y negativa es lo que tenemos en común los seres humanos. El miedo a que la vida tarde o temprano se acabe o se desmorone. Mis temas son los flujos de identidades en construcción, la interfase cuerpo-máquina, la sexualidad en tanto proceso de decodificación irreversible, los mercados de las simultaneidades, el aterrador panorama de la crisis global de un capitalismo necesariamente en fuga hacia las fronteras de la cultura y el lenguaje. Cito:
Un imperio de cerebros mecánicos precipita nuestras imágenes. Somos especie de autómatas, un género enfermo creado para situar el horror. Embros propone una deconstrucción del sujeto que deviene entre lo real y lo virtual, un ello disperso, sumido en un mundo tecnologizado, circula entre los cables y atraviesa los estados de la materia. Híbrido y andrógeno, ello en proceso despierta entre los circuitos. Las tecnologías son una prolongación extensiva de su cuerpo. Nos desplazamos por conexiones de tiempos cuánticos, escenarios de lo simultáneo. Habitamos lo múltiple. Somos fragmentos, devenir de conexiones fluidas, teoría de cuerdas, agujeros negros y conspiraciones. Embros es registro de algo, ello o de al padre que lo determina, a todos los padres y a sus instituciones dice. Se escribe contra la letra. El mercado neoliberal busca instalar sujetos mercantilizados, economizados, habilitados para los nuevos soportes. Pronto existir, con enseres básicos, en espacios mínimos, un servidor y conexión a la red, será el estilo de vida que nos adapta a la riqueza visual de una vida placentera, conceptual y de mínimos contenidos. El año 2005, John Streeter presenta Embros la música, un disco con la música original que incluía 2 videos, además de un cuadernillo con el guión completo, la gráfica y algunas imágenes del montaje. 14 años después, Embros Asedios, texto-ficción sigue en proceso. Es deseo de escritura y fragmentos de biología. La vida pasa por el cuerpo, un ello en proceso a punto de mutar, ser y entenderse como sujeto de registro, soporte conceptual de mi trabajo. Mi proceso productivo opera por acumulación de materiales, un ejercicio vital que me permite habilitar zonas donde se mueven mis engendros. Un texto que elabora y reelabora sobre la escritura, mi lengua se adapta, busca conectarse, las palabras se extienden y se dispersan. Todo está allí, sucediendo a la velocidad de la luz. Todo es posible en el territorio libre de la red. Basta con imaginarlo, una búsqueda en Google y casi todo lo que pienses ya fue pensado antes. La red nos muestra la no originalidad, pero el abismo de la sobrecarga es a la vez la salida de esta gran cárcel que nos condiciona. La estética de hoy es la de la repetición. Podemos ser protagonistas, observar y vivir los cambios con acierto y hasta opinar o hacer elecciones que un siglo atrás eran impensables. Podemos ser identidades vacías y monótonas en un mundo posmoderno, la circulación de ideas que permite la comunicación instantánea, los flujos o cruces con que se permean o aglutinan diversos contenidos, se expresan como una explosión de textos y creatividades. A los 24 años, como les decía, me conecté a un computador por primera vez. Desde ese momento sentí que no volvería a salir de aquí. A medida que la información se expande, es posible ir entendiendo, observar los procesos, el cómo se van modificando hábitos que potencian otras formas de comunicación entre los seres humanos. Nos informamos cómo opera el mundo, cómo a través de las pantallas, ampliando nuestros incompletos o transformados saberes como pequeñas ventanas desde donde nuestro tejido humano se ventila, extiende o acopla. Pero la lengua se identifica las miradas que seguirán poniendo en juego y tensión los poderes dominantes. En Asedios, el autor es también una máquina productora de textos, un sistema montaje que me permite asimilar estos cambios, sostener la percepción de lo simultáneo, teniendo en cuenta que contenidos y saberes, acertados o no, según el lugar desde donde se confirman las fuentes, proliferan y seguirán multiplicándose. Siendo optimistas, me gustaría pensar que cada vez estamos mejor y que para nosotras, las mujeres occidentales, el mundo ha evolucionado. Ya no están las épocas para que unos pocos controlen desde fuerzas oscuras a la gran masa productiva, pero siendo realista, lo más probable es que durante este siglo las cosas sigan más o menos igual y nos acostumbremos a convivir con el horror o la barbarie. Soy lo que somos, cuerpos que se multiplican en la pantalla, como un enorme agujero negro, en el ombligo nos enfrentamos al ciberespacio. El organismo engulle, traga y todo lo devora cuando se divierte. Sujetos residuales, inestables, somos ese agujero negro donde cabe todo. Adiestrados, perdidos, sentenciados, contaminamos como si la cordura pudiera multiplicarse. La nuestra, por supuesto. Habrá otras, porque si hay algo instalado con fuerza hoy es lo personal, la necesidad de exponer la propia vida como acontecimiento. Somos
cuerpos contaminados y que contaminan, y hay una línea de fuga como agentes virales. Usamos las mismas tecnologías diseñadas para controlarlos como salida al odio y la dominación tecnológica y capitalista que nos cruza. Y ahora, para cerrar el cortito, pues yo creo que no alcanzamos a ver el otro que ¿Era el de el de sí, ese es el cortito. Y ahí cierra. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Ahora los dejo con Carlos Cosiña. No sé, Carlos, si quieres pasar acá. ¿Sí? Ya. Esta página la subí el año 2003, la trabajé hasta el 2005, 2006. Y hice un par de cosas posteriormente que aparecen en la página que no las seguí. En el sentido de que quería subir a la página los libros que tenía publicados en papel. Y después me pareció un contrasentido porque lo que está ahí fue hecho para Internet. No es un sustituto de nada, por lo tanto, la página que de esos escritos, no aparece mi nombre después, pero no es mi página, es la página de Poesía Cero de lo que aparece ahí. Yo no sé casi nada de operar con los computadores, o sea, lo uso como máquina de escribir. Por lo tanto, la página la fabricaron entre mis hijos y alguna gente que sabe del tema. Y lo que me interesaba a mí fundamentalmente era utilizar la computación en Internet como soporte, que no fuera sustituto de otra cosa. Y el impulso se me produjo fundamentalmente viendo a mis hijos trabajar en el computador y me di cuenta que trabajaban a veces con 2 o 3 ventanas abiertas, ¿ya? Y eso me hizo pensar que la incorporación de la computación en el Internet producía un cambio en la forma de percibir la realidad. O sea, frente a esta cosa, el pensamiento en Occidente, de que las cosas comienzan por el principio y que tienen una secuencia. En el caso de los computadores se me hacía absolutamente evidente que las cosas no comienzan por el principio y que no tienen una secuencia lineal. Y eso solo con ver la imagen de 2 o 3 ventanas abiertas. En el momento que yo trabajo con un código, el lenguaje, ¿ya? Pensé que ese código que estaba utilizando, que es el que utilizamos el que estoy utilizando ahora, que usamos para conversar habitualmente, ese código en Occidente se había conformado en un código que necesitaba pasar por la lectoescritura. Y eso determina las formas de percepción.
para alguna gente. Y yo creo que las formas de percepción cambian radicalmente con esto. ¿Ya? Cambian radicalmente, fundamentalmente por lo que he estado diciendo, y hace evidente que en las formas de percepción del mundo que nosotros tenemos, nuestro cerebro funciona más del 90% con información interna, no información de los sentidos, ¿ya? Y el lenguaje que utilizamos funciona, yo diría, más del 90% por la coherencia interna, más que referirse al referente. Valga la redundancia, más que referirse al referente, se refiere a sí mismo. Y eso construye realidad, pero es una realidad verbal. ¿Ya? Siempre tiene un correlato con la realidad con la que yo choco, ya todos chocamos. Pero en el lenguaje lo que construye realidad es la relación que se establece entre los elementos constitutivos de ese código, ¿ya? Y hace referencia a la realidad porque el lenguaje es realidad. Y en la medida que es realidad, en esa relación con la realidad que no se puede nombrar, genera la posibilidad de comunicarse. Yo creo que efectivamente la computación genera un cambio en Occidente, un cambio tan grande como se generó en 1492 cuando se hace el mundo global. Y en segundo lugar, no en segundo lugar, sino que en el mismo nivel, cuando se transforma el libro en un objeto de circulación más allá de los centros de estudio. ¿Ya? O sea, se pone en evidencia que la lectoescritura es el elemento a partir del cual se va a pensar el mundo, lo cual es absolutamente falso, porque primero no todos sabemos leer y escribir, y segundo, la mayoría de la información que nosotros manejamos es oral. Ahora, no es que se pasó del oral a la lectoescritura. La información que nosotros manejamos, nuestras percepciones son fundamentalmente orales y visuales, ¿ya? Pero orales. El caso más claro que digo es cuando alguien canta una canción de cuna, un personaje que vive con la computación canta una canción de cuna, uno pregunta, ¿la leíste en alguna parte? Etc. Cuando alguien reza, o ora, o se dirige al Dios o los dioses, acá, digamos, es el Padre Nuestro, lo leyeron en alguna parte. Por lo tanto, nuestra comunicación con uno de los elementos humanos de nuestra experiencia biológica, que es los hijos o los nietos o los sobrinos, pero la guagua, para comunicarnos con esa cosa que es de las cosas más humanas que tenemos como animales, no necesitamos leer y escribir. Y cuando nos dirigimos a los dioses, arriba o a algún lugar, tampoco necesitamos leer y escribir. Por lo tanto, lo oral sigue siendo el elemento más importante en nuestras formas de percepción. Bueno, todo esto me hizo decir qué hago con mi escritura para que tenga este soporte. Y lo que busqué fue qué elemento hace que cuando yo estoy frente a la pantalla es diferente a cuando estoy con un libro. ¿Qué es diferente? Porque en el año 2000, cuando tú ibas a la pantalla, lo que te encontrabas eran libros, o sea, imitación de esto, ¿ya? En secuencia, etcétera, etcétera. Incluso le ponían sonido, un programa que se llamaba Flash, porque sonara la hoja como si fuera esto, lo cual a mí me pareció ridículo. Ridículo. Entonces dije, ¿qué es lo que hace que esto sea? Y mi acercamiento fue que cuando uno entraba en Internet, en Google, no sé si había Google en ese momento, pero lo que fuera, y tú empezabas a buscar información, navegabas, y la imagen que se me armó es: navegas sin timón ni carta de navegación. Tiene un horizonte.
como Colón, que quería llegar a Catay y que no llegó. De alguna manera, me carga esa expresión. No. Lo que ocurre acá es viajar a Catay equivocándose. Entonces el elemento de azar fue el que me llamó la atención y dije, esto tiene que ver con este aparataje, esta tecnología, esta forma de mirar. Y escribí un texto compuesto por 37, o 39 unidades, y conversé y le pedí a la gente que sabe de computación, le dije, fabrícame una máquina de azar. Esto es una contradicción. Máquina de azar no puede existir, pero se puede hacer. Que hagan loop, bueno. Y escribí a veces cubierto por las aguas, y lo que dice ahí, importante, es el motor de búsqueda aleatorio en el cual el usuario accede a uno de los 39 poemas cada vez. Al desear el otro poema se despliega nuevamente al azar uno de los 39, pudiendo repetirse un poema visto anteriormente. Existe la opción de regresar, pero la elección de otro poema será siempre aleatorio. Entonces, si tú llegas y puedes comenzar, aparece cualquiera de los 39 textos, cualquiera. Y tienes dos posibilidades. Dices inicio y te lleva al inicio de la página, o pones otro y va a aparecer cualquiera de los 39. ¿Ya? Y después si pongo otro, va a aparecer cualquier, puede ser el mismo. Ahora, obviamente hice el ejercicio de, como yo sabía los textos y los tenía en papel, se aparecían los 39, y la primera vez que lo hice llegué hasta las 100 y tantas pulsaciones cuando logré que aparecieran los 39 por lo menos una vez. Eso es a veces cubierto por las aguas, que también tiene una versión en papel finalmente, y lo que le pedí al editor, y aquí volvamos al papel, Diego Arroyo hizo un libro que se llama El margen de la propia vida, no al margen, una pequeña diferencia. Hizo una especie de antología, tomó algunas cosas que yo tenía dispersas y armó este libro, por lo tanto el libro es de él. Yo lo escribí, pero el libro, esto es de él. Y quería poner este texto, entonces le dije, mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero no puede tener por ningún motivo una secuencia. Entonces llegamos finalmente a un arreglo. Entonces el libro viene un sobre, y aquí están los 39 sin número de secuencia. O sea, quien lo lea siempre va a ser al azar, o como quiera llamarse, o sea, aleatorio por lo menos, más que azar. Después pensé un texto que tiene que ver acerca del cuerpo, que se llama 31. Son pequeños textos de 3 líneas, no son haiku como algunas que no, son textos de 3 líneas, porque me interesaba el uno, el otro y los dos. Esa es la única lógica que tiene. Se refiere fundamentalmente al cuerpo. Y acá lo que busqué fue lo siguiente, que se desplegaba todo el libro, aquí está con número, se despliega entero este libro, ¿ya? Y tú puedes elegir dónde comenzar, pero lo que tienes ahí, aquí no hay azar, tú eliges qué texto quieres ver. Y tiene una particularidad que si yo voy a la 62, que es otro, en ese instante está Ferro quitándome el cuerpo, la imagen, ¿ya?, es siempre la misma. Y eso me lo posibilitaba esta tecnología, mantener la imagen y cambiar de texto. La imagen es una ilustración de uno de mis 2 hijos artistas visuales.
mi sexo busca es encontrado por lo que tú quieres. Bueno, este es este texto. Portada. Ahí está. Y voy a ir uno paso atrás. ¿Cómo vuelvo a...? Ahí está. Y plagio del afecto libre proceso, ahí lo que utilicé es algo que podía hacer en esto, que es concebir un libro como obra entera. ¿Ya? Y ir armando cada texto de acuerdo a cómo se me iba ocurriendo, ir armándolo, ¿ya? Y ubicándolo en un lugar en esta obra completa con una secuencia. Ahora, cada texto que fui subiendo era definitivo, ¿ya? Pero finalmente la aplicación es como tener una tabla periódica, ¿ya? No sé si existe todavía, ¿ya? La tabla periódica en que, por ejemplo, había tú ponías cuáles eran los elementos con todas sus características definitivos, pero había elementos que sabías que existían, pero no lo habías encontrado. Creo que ahora que le faltan 2 o 3 nomás, ¿ya? Pero nunca se había hecho físicamente. Entonces fui subiendo los textos, ¿ya? Se llama plagio del afecto, y este es un afecto, y fui subiéndolo de acuerdo a que los iba haciendo y ubicándolos en un lugar. O sea, literalmente un libro que se estaba haciendo. Y eso lo subía a la red, ¿ya? Lo iba subiendo. Por lo tanto, se estaba viendo el proceso de armar este libro. Finalmente, llegó un momento en que me di cuenta que no tenía ninguna posibilidad de seguir haciendo, porque no encontraba esos elementos químicos, y por lo tanto cerré el libro y lo dejé ahí. ¿Ya? Y entonces, además tiene otra cosa que tiene que ver, que me interesa en esto, que es que todos los afectos, todos los textos tienen un referente de cosas que leí, escuché, realmente texto, y por lo tanto yo me apropio de ellos y los escribo. No los cito, sino que es el referente, ¿ya? Uno de los que más aparecidos de este, que es el afecto 5, está tomado de una entrevista que le hace en un diario que yo vi por internet, evidentemente, en un diario español, que le hacen a Roberto Ginás, que es un neurocientífico colombiano que trabaja en Nueva York, y que él habla de cómo funciona el cerebro, y yo tomo ahí, y hay partes que son literalmente copiadas exactas a lo que él dice en el periódico, y yo opero sobre ello. ¿Ya? Y eso es todo lo que he hecho. Ahora, estoy trabajando otra cosa ahora, y como te digo, cerré el libro, o sea, la página, pero no subí las cosas que tenía en papel porque me di cuenta que era contradictorio con el sistema que estaba en esa página. Y no lo he cambiado. Y voy a agregar algo cuando tenga algo que estoy trabajando en este minuto que tiene que ver con la estructura de la célula, lo que recién se está descubriendo de cómo funcionan las células como unidades. Muchas gracias. Por tu presentación. Estamos un poquito atrasados, así que yo creo que nos vamos a pasar un poco de la hora para que Ignacio y Luis tengan el tiempo que necesitan para poder presentar. Así que, pero como tenemos un break de 15 minutos, podemos hacerlo un poquito más corto. Así que los dejo con Luis, por favor, si puedes pasar aquí está tu... ¿Vas a ocupar solo esa página? ¿La parte de Sí, la de Jacob Poets? claro. Ya. Bueno, buenos días, muchas gracias. Vamos a proceder rápidamente para ir al café, y gracias a Carolina Gainza por haber organizado esta muestra y todo eso. Bueno,
Lo que yo les voy a mostrar es lo que está en la página de la muestra de estéticas digitales, que también está en el museo. Si ustedes van a literatura, claro, supongo, sí, y entran ahí, bajo ahí un poquito y está ahí. Entonces, eso es, bajo el título Clickable Poems, ¿no? Y entonces lo que encuentran en la presentación y dice comenzar, y lo que van a encontrar va a ser un PDF de 2 poemas como selección, y lo que llama la atención, y esos 2 poemas vienen de este libro, ¿no? Que se llama Clickable Poems, que los reúne, y como ustedes pueden observar, bueno, se trata de un poema tradicional, supuestamente, y luego tiene 2 links, uno y el otro tiene más distribuidos dentro del texto, ¿no? Por lo tanto, los links no son azarosos de alguna manera, sino que están puestos ahí de una manera que están como incrustados en el texto, es decir, están relacionados consubstancialmente con el texto. Y luego, como esos poemas partieron, su origen son en mensajes de WhatsApp o de cualquier otro tipo de medio, ¿no? Que después se rearman y se convierten como en estrofas, en textos, ¿no? Entonces el editor no podía solucionar el tema de cómo activar un link en una página de papel, ¿no? Cosa que todavía no podemos hacer, y claro, se elige el formato del QR, ¿no? Del QR, ¿no? Que pasa el libro a convertirlo en un libro de realidad aumentada, ¿no? Lo que en la pantalla se solucionaba con el enlace, bueno, en el papel se soluciona con la realidad aumentada, con esos símbolos que a través del teléfono celular ustedes lo aplican encima teniendo la aplicación correspondiente, que son muchas y gratis todas, ¿no? Y lo que hace es que lleva el texto al internet, a una pantalla, ¿no? Pero el objetivo inicial era el inverso, es decir, no era llevar el libro a la pantalla y convertirlo en un ebook o en cualquier otro tipo de cosas, sino que era llevar la pantalla al libro. Es decir, esa es una de las preocupaciones que yo he estado trabajando, es llevar el medio digital o el internet, el ciberespacio, llevarlo al libro. Hay instituciones y empresas que ya están trabajando en eso arduamente para convertir cada página en una pantalla, ¿no? Que después van a ser estas membranas, entonces yo voy a poder leer el libro y el libro va a ser una pantalla, ¿no? Bueno, eso todavía tecnológicamente es muy difícil, ¿no? Pero sí se puede hacer la mímica de ese proceso futuro con los elementos que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer ahora, para no alargarme mucho, es leer con ustedes, ¿no? Ya que siempre, y esto es muy interesante, porque muchas veces nos quedamos en el discurso sobre nuestros propios proyectos y nunca lo mostramos, nunca vemos o nos cuesta llegar ahí, ¿no? Entonces, voy a mostrarles un poema que es nuevo, es decir, no está en este libro, sino que viene en el segundo, una secuencia. Porque me entusiasmé y dije, bueno, si me resultó al principio, ¿por qué no seguir en unos segundos? Es decir, sentí que no había terminado el proyecto y por eso el título, ¿no? Clickable Poems, ¿no? Bueno, este se llama Impresos en 3D, pero el que les voy a leer es un poco más entretenido, supongo, que se llama Poema Drone, ¿no? Que también el objetivo es convertir el poema en una máquina, ¿no? Pero no solamente en la materialidad de la máquina, sino que en tratar de que el poema hable de sí mismo como si fuera un dron, en este caso, ¿no? Y bueno, porque el dron está de momento y porque es muy entusiasmante jugar con ello, no sé si ustedes lo han hecho, ¿no? Entonces me di esa posibilidad y por supuesto el poema termina con un link,
¿no? Un link que le permite al poema tener esa pantalla que no la tiene, ¿no? Pero también, por otro lado, le permite al lector, el espectador, el usuario, quien sea, ¿no? Salir del poema, abandonar el poema, dejar el poema, que el poema no sea una cárcel de sentidos, ¿no? Y que le permite al autor liberar al lector, es decir, olvidarse de esa pretensión de que me tienen que entender, ¿no? De que mi texto es el punto clave de nuestra comunicación, sino que es invitarlo, ¿no? a que salga, ¿no? Y que no vuelva nunca más, ojalá, ¿no? Entonces, el poema dice, lo pueden seguir, ¿no? Está un poquito chico, ¿no? Dice, lanzar a los aires este poema con la esperanza de que entre mis manos y la altura convertido sea en un dron guidobriano. Perdón, en un dron. Ups. Eso sucede, ¿no? Muchas veces. Sí, pero no tan rápido. Por lo menos darse el gusto de... Entonces, vamos a ver. Lanzaré a los aires este poema con la esperanza... Bueno, el ciberespacio hace muchas cosas que uno no está preparado, ¿no? Lanzaré a los aires este poema con la esperanza de que entre mis manos y la altura convertido sea en un dron. Guidobriano el gesto, lo admito, un volantín con ojos, sí, para verte mejor, con un estéreo potentísimo para dejarte caer sobre el pelo y en papel picado ese canto 2, que ahora reescribo exacto, pensando en tus uñas de pies, confundiendo con ello a ángeles y terrícolas por igual, 4 brazos con sus tantas hélices para no dejarte ir jamás de mí, ¿no? Y ahí viene ese paréntesis, ¿no? Con sus puntos respectivos, que tiene la pretensión de que el poema podría ser más largo, pero eso es un engaño. Una gota plástica llena de gas eléctrico y digitalizado, globo inflado de un sereno amor ígneo que te mirara dormir y despertar como quien contempla la luna en el agua y el sol en el cielo, pero que en órbita no lo pondría para abducirte como un ovni, ni te mandaría este poema juguete aéreo que nunca ha sido ni será para querer proyectarte una película como Cloverfield Lane, ¿no? No importa que al final tenga su punto, arriba lo mío sería algo más nupcial, palomo mensajero de mis tecno-verbo remotas prestidigitaciones, ¿no? Y creo que me salto un pedacito, pero no importa. Y entonces, y ahí viene el link famoso, ¿no? Supuesto, y entonces el lector, supuestamente con curiosidad, se entusiasma, y en este caso lleva a una pantalla, a una charla TED, ¿no? Que todos conocerán, ¿no? Y esa charla TED hace lo que yo como poeta no puedo hacer, ¿no? Y que el poema tal vez no puede hacer, pero quisiera y pretende, que es ser ingeniero de drones, ¿no? Y entonces le ofrezco al lector la posibilidad de que se conecte con ese mundo, pero ese mundo lleva el poema de vuelta, indirectamente, ¿no? Y ustedes tienen ahí la magia de este ingeniero de drones lanzando una par de docenas de drones, ¿no? Muy pequeñitos, y haciendo este espectáculo que él después explica y habla de la importancia de los drones, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestra cultura, ¿no? Eso, ¿no? Y entonces el que quiera volver al poema volverá con esta imagen, ¿no? Con esta pantalla, y el que no se va a otro TED, a otra charla TED o a otra cosa en el ciberespacio. Bueno, eso a lo mejor podemos hablar de algunas cosas en la sección preguntas, lo hice medio rápido, pero es para que terminemos con el ánimo lo más alto posible, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias, Luis.
Sí, yo creo que, como les decía, nos vamos a tomar un poquito de tiempo del break y quizás empezamos un poquito más tarde. Estas cosas siempre pasan, pero en todos los seminarios y la idea es que podamos escuchar las presentaciones de todo y que podamos hacer algunas preguntas también. Así que les doy paso a Ignacio, que es ya el último presentador de este panel y que nos va a hablar sobre su trabajo artístico. Gracias, Ignacio. Ya, bueno, como dijo Carolina, tengo una formación de artista, pero actualmente no me declaro como tal. Como investigador, en términos del uso de las computadoras, y tengo amplia experiencia en programación y entiendo lo que está detrás de las máquinas también, y producto de eso también, y dado el tiempo que he tenido que trabajar con ella, me estaba alejando cada vez más de ella, la verdad. Mi presentación va a ser bastante breve. Me gustaría hacer algunas precisiones con respecto a un recorrido que voy a demostrar sobre mi trabajo, que partió, yo diría que en el año 2000, trabajando un poco lo que es la gráfica digital, y después saltó a lo que vendría siendo el código. Desde esa perspectiva, empecé a trabajar la gráfica y lo que vendría siendo el código, siempre cuando se experimentaba la posibilidad del código y la infraestructura de la red, ¿ya? Y el año 2003 mi pololo volvió a Antuco, ya que es una versión de una obra de una artista rusa que se llama Olga Galina, y es una obra hipertextual que se va navegando y que está expuesta actualmente en el Museo de Bellas Artes de la Bienal, ya que es del año 2005, y se construye un relato, ¿no es cierto?, dependiendo de donde yo vaya pinchando. Este es un PDF, obviamente, y no se puede ir pinchando y no vamos a navegar sobre ella, pero básicamente, ¿no es cierto?, tiene una estructura de HTML en donde yo voy, de alguna forma, vinculando, ¿no es cierto?, las imágenes que yo voy pinchando, y en base a eso voy generando una lectura, que es una lectura fragmentada, y eso es lo interesante también del código, ¿ya? Y esa posibilidad que es una lectura no lineal. A raíz de eso, ya, esto, como dice, experimenta sobre el código y sobre la infraestructura de la red, ¿ya? Pero me interesaba mucho más problematizar a partir de la sociedad del conocimiento, ¿ya? Y de lo que podría ser la economía global, ¿ya? Y esta infraestructura de la red que vendría siendo la Internet. En ese caso en particular, uno piensa que la Internet es una herramienta de comunicación que nos sirve, ¿no es cierto?, para poder entendernos lo uno a lo otro. Y en el año 2003 hice una obra que se llamó lahistoria.com, ya que fue puesto en Balmaceda 1215, y que fueron diferentes extractos, y ahí Carlos a lo mejor tiene un vínculo también con respecto a eso, de versiones de la Guerra del Pacífico, y también podría estar vinculado con el trabajo de Demian, en donde dos versiones, una versión peruana-boliviana y una versión chilena, se entrecruzaban en términos de código. Esa página actualmente ya no existe, y construían una tercera, una cuarta, una quinta versión también de forma aleatoria. Y una vez que la persona pinchaba, también esta construcción narrativa era enviada a los correos del ministro de Educación de Perú, al ministro de Educación de Bolivia y a la ministra de Cultura de esa época acá en Chile. ¿Ya? Entonces también, ¿no es cierto?, desde ahí uno podría decir que, ¿no es cierto?, la Internet tiene sus inflexiones y sus nodos críticos también. No es una herramienta también como para poder comunicarse
de un país a otro, por ejemplo, en estas circunstancias. Saltando un poco esto, ¿no es cierto?, dice que hay una narrativa no lineal y un quiere el discurso lineal, en mi parecer, ha repercutido un poco en las prácticas disciplinares, ¿ya? Y han apuntado un poco más a una práctica transdisciplinaria y mezclando el conocimiento científico como producción artística, ¿ya? Y ahí Carolina menciona un libro, ¿ya? Que es un libro que recientemente sacamos junto con un biólogo, que es una investigación cualitativa con respecto a lo que podría ser artistas que tienen doble formación, una formación científica y una formación artística, y que producen una obra artística, pero que poseen también un conocimiento científico, ¿ya? Entonces, acá hay un quiebre en términos de linealidad de la disciplina y producto de eso y de estar buscando sobre la red, que podría ser también como una parte como de cognición, o de entender un poco cómo se mueve o nos desplazamos sobre esta red de información, es donde nosotros podemos adquirir otro tipo de conocimiento y a partir de eso hacer otros cruces con otras prácticas o disciplinas. Otra precisión que me gustaría también nombrar, que actualmente se le denomina postdigital, ya no cultura digital, y lo postdigital pone en tela de juicio el supuesto común que las computadoras como metamáquinas representan un progreso tecnológico obvio y por lo tanto una actualización lógica de cualquier tecnología y medios antiguos, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, pensando por ejemplo el uso del automóvil, en Europa se vuelve a la bicicleta, por ejemplo, que es de una tecnología anterior, ¿ya? Desde esa perspectiva, y considerando mi trabajo, me he cruzado y interlazado con otro tipo de experiencia y otras disciplinas, y por ejemplo acá tenemos un formulario, ¿ya? En donde se hace un diagnóstico médico considerando apreciaciones que son de tipo psicosocial, y una máquina, por ejemplo, nunca podría discriminar eso, ¿ah? Entonces, por una computadora, por ejemplo, la pregunta está si puede una computadora empatizar con un ser humano, ¿ya? Probablemente no. Yo he chateado, ¿no es cierto? He construido máquinas para poder chatear y son bastante aburridas, ¿ya? Y producto de eso, obviamente, uno las puede detectar. Está la máquina de Turing, pero la máquina de Turing está oculta, ¿ya? Pero si yo tuviese un computador, probablemente lo pudiese detectar. Y en base a ese tipo de experiencia, ¿no es cierto?, podemos cuestionar también lo que puede pasar sobre la máquina. La máquina no es, un dispositivo que pueda gobernarnos constantemente y pueda hacer análisis del mundo y el universo que nos rodea. No es imposible, la verdad. Y también otra cosa que me gustaría levantar como pregunta, más que nada, lo que se denomina la computación colonial, ¿ya? Donde levanta conceptos de ciencias colonial y postcolonial a partir de historias antropológicas y teorías críticas existentes, ¿ya? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que las tecnologías de la información también son, obviamente, colonialistas. Colonial al sujeto, ¿ya? Y en base a eso, ¿no es cierto?, respondemos a ciertos parámetros y ciertas conductas generalmente gobernadas por el mercado, ¿ya? Y eso para mí también es un punto de inflexión que se podría también discutir en términos tecnológicos, que me parece crítico, la verdad, ¿no? Y para finalizar dejo esta imagen, ya que si se fijan, una imagen bastante inocente, pero no lo es, ¿ya? En donde tenemos, por ejemplo, acá no estamos colonizando al sujeto, sino que la herramienta está funcionando como una herramienta solamente comunicacional, que es el computador que está sobre la mesa. Este es un curso de Puente Alto, ¿ya? De un curso de filosofía de autocuidado psicológico, en donde los alumnos que tenemos acá sentados de forma muy relajadamente están comunicándose con pacientes psiquiátricos, ¿ya? De forma remota. Entonces acá, ¿no es cierto?, el dispositivo no funciona como un ente o un dispositivo que coloniza al sujeto, sino que lo que hace finalmente es un mediador entre, ¿no es cierto?, diferentes realidades. Eso solamente lo voy a dejar como pregunta y vamos a terminar
porque tenemos poco tiempo, la verdad. ¿Ah? Gracias. Okay. Les agradezco mucho por sus presentaciones tan interesantes y también sobre la reflexión que todos realizan en sus obras respecto al lenguaje de los digitales. Yo tengo... Vamos a poner el micrófono. Yo tengo varias preguntas, pero me gustaría en realidad, por el tiempo que nos queda, abrir el espacio para las preguntas que ustedes puedan tener. Si alguien tiene una pregunta, por favor, puede levantar la mano, hacerla. Aquí hay estos estudiantes del curso de literatura digital, así que me imagino que a lo mejor también tendrán alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Sí? Ahí está el micrófono. O sea, para la autora de Ambroso, no recuerdo cuál era tu nombre, esa me Eugenia. Eugenia. ¿Cómo le haces para coordinar tantos medios? Igual, porque el proyecto, por lo que vi, tiene escritura, tiene videos, tiene audio, entonces igual trabajar con transmedia y que todo eso se complemente debe ser igualar tu trabajo, digamos. Bueno, este proyecto se ganó un fondo del Consejo de la Cultura. En ese tiempo se llamaba de Arte Integrada. El año 2004, me parece que después no siguió, pero tenía que ver con esto de juntar varias disciplinas. Fue un trabajo de 6 meses, fue muy difícil, en realidad era complicado mezclar todo, además de los temperamentos. Era una actriz que actuaba a ambos costados, eso también es importante, el galpón era largo y ella actuaba hacia allá y hacia acá, tenía público a los dos lados. Había 3 pantallas, era un proyecto caro, tenía tecnología lo más avanzado que había, que eran unos micrófonos así inalámbricos, increíbles, muchos focos y máquinas y cosas que se supone que para ese tiempo estaban súper avanzados. Yo hice la gráfica de todo y además trabajé con los videos, con la persona que hizo los videos. Hasta el final costaba mucho terminar, íbamos como avanzando, pero nunca sabíamos si íbamos a llegar al final o no. Esta era una apuesta también de mucho riesgo, porque la idea era justamente ir con algo que no teníamos idea que iba a pasar. La gente salía muy impactada y como un poco asustada porque tenía mucha información y algunos miraban la pantalla, otros miraban a la actriz, no sabían qué mirar, pero justamente tenía que ver con eso, el mercado de lo simultáneo, cómo mezclar todas las disciplinas. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por presentarnos sus trabajos, todos muy interesantes. Tengo una duda o un comentario también que me surgió a propósito de la presentación de Demian, porque sentí que me di cuenta de que un tema se reiteró en las presentaciones sobre el azar o sobre el azaroso y sobre cómo se buscaron en sus creaciones disminuir la dosis de lo azaroso, siendo que en principio alguien lego en tecnologías digitales podría pensar que lo digital potencia lo azaroso. En cambio, creo que tu presentación mencionaste como de modo tangencial que buscaste precisamente disminuir o que no creías en el azar. Entonces, ¿cómo al reducir esa dosis del azaroso se podría reivindicar su rol como creador o como posibilitador de esta obra? Bueno, ¿se escucha, no? ¿Ahora sí? Ya. Mira, lo que pasa es que a mí lo que me interesa, o lo que me interesó con este trabajo y también con otros, digamos, es que la obra funcione como un elemento que se conecta a una red y empieza a traducir lo que en esa red ocurre. Una especie de termómetro que se le pone, es como un termómetro que tú le puedes poner a algo, ¿me entiendes? Y en ese contexto me parece que el termómetro siempre debe ser más exacto en la medida en que las causas se traduzcan, digamos, en otros fenómenos o se traduzcan en otros fenómenos en realidad. Y en ese sentido me parece a mí que los pseudoazares que se pueden inducir en
mediante algoritmos, o que también se pueden inducir mediante algoritmos de papel, como en el caso de Tristan Tzara, de Raymond Queneau, qué sé yo, a ver qué más se me puede ocurrir, bueno, Schwitters quizás, tienden más bien a generar ruido y a hacer que la traducción sea menos efectiva. Hay para mí un término clave que es el término realismo. Me parece que, digamos, el mundo interconectado, donde, no sé, ocurre algo en Afganistán y inmediatamente nos enteramos en todas partes, digamos, quizás reclama una forma nueva de realismo, que es para mí el realismo de las estructuras relacionales en base a nodos de información. Entonces lo que yo trato de hacer es disponer algo que Wittgenstein llamaba forma lógica, es decir, una forma lógica que reaccione, y como lo dije en la presentación, así y asá, digamos, de acuerdo a lo que ocurre. Y lo que ocurre, digamos, podemos dividirlo en dos ámbitos. Está el ámbito, bueno, de lo que realmente ocurre, el ámbito del hecho. Está el ámbito de la prensa, que por supuesto no es neutro. Y por otra parte está el ámbito del dato económico, de los valores económicos, que me parecen menos susceptibles de distorsión que, por ejemplo, las noticias. En ese contexto creo que la sala a mí no me sirve mucho. Eso, básicamente lo digo también porque en la primera, no sé si pudieron seguir todo, digamos, la estructura del algoritmo, pero en la primera versión, la de 2006, trabajé con un ingeniero electrónico que, digamos, en cada caso, en cada uno de los 9 casos, cuando había que decidir entre cada una de las 4 palabras, perdón, él introdujo una variable random que me parecía a mí algo insoportable y que por suerte logré erradicar y voy a seguir erradicando. Me interesa que sea lo más preciso posible el aparato. Eso. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo sobre el tema de la SAE. Sobre todo, quizás a lo mejor. A ver, sí. Cuando lo dije ahí, dije una máquina absurda, máquina de azar, o sea, la expresión es absurda, ¿ya? Y en el caso que yo manejo habitualmente, efectivamente, tomar los elementos y relacionarlos. Lo que me interesa a mí es la relación que se establece entre las unidades significativas en cualquier tipo de código, ¿no? Desde el textual hasta el lenguaje. Y cuando finalmente hago una comparación con navegar sin una hoja de ruta o señales de ruta, las señales de ruta siempre aparecen. Estoy citando, ¿no? Las señales de ruta siempre aparecen. Y siempre hay un horizonte en el cual tú estás navegando. Los mares no son infinitos, el hiperespacio no es infinito. Por lo tanto, este azar simplemente tiene que ver con conexiones que nosotros no entendemos, pero que sí están. Siempre hay una posible explicación que tú puedes dar a eso. No es mágico, parece, pero no es mágico. En literatura, Auder lo trabaja en la novela, la novela tradicional, y nos pasa constantemente que lo que queremos controlar, si no lo podemos controlar, lo disfrazamos de azar o lo asignamos como azar. Y que bueno, además que no podamos controlar todo eso. Bueno, como estamos sobre la hora, vamos a dejar este panel hasta acá. Tomémonos unos 5 minutos para si se quieren ir a comprar un café o algo para empezar con el próximo panel. Quiero agradecerles a todos, a Luis, a Eugenia, a Demian, a Ignacio, a Carlos, por sus presentaciones muy iluminadoras, todas sobre, además, los temas que dejaron planteados aquí. Así que eso, si alguien tiene alguna pregunta, podemos hacerlos ahora durante el break o en los breaks que nos quedan. Gracias a todos.